Doctora Heréndira López García, es un placer nuevamente tenerla acá, especialmente para redescubrir nuestra potencialidad. Bienvenida a Mujer Latina Today. Muchas gracias, Lorena. Gracias por invitarme otra vez. Una de las cosas que siempre encontramos las mujeres, y somos muy capaces, pero tenemos el acento que nos impide interactuar en el día a día, perdemos un poco nuestra autoestima, no nos sentimos capaces. ¿Nos puede hablar acerca de eso, si es algo común? Sí, muy común. Bueno, algunas de nosotras o muchas de nosotras vinimos a los Estados Unidos hablando poco inglés, o aprendimos el inglés aquí, o aprendimos el inglés ya a la edad adulta. Cuando pasa eso, claro, desarrollamos un acento, el cual cuando nos expresamos en inglés, pues fluye el acento, ¿no? Todas las experiencias que vivimos cuando nos tratamos de comunicar, cuando tratamos de expresar nuestras ideas o comunicarnos, cómo la recibe la otra persona es como nos llega a impactar. Si, por ejemplo, la persona a la que te comunicas te entiende, ¿verdad? O trata de entenderte, ¿no? Y es amable y positiva, pues te sientes bien. Pero cuando llegas a una situación donde la persona no trata de entenderte, la persona te sientes minimizada porque estás hablando con acento, o no trata dura para entender tu acento, o se burla o es sarcástica con eso, empieza a desarrollarse dentro de nosotros sentimientos como negativos, ¿no? Hacia nuestro propio acento. Pero la verdad, el acento es parte de nosotras, ¿no? Es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos ahora o de lo que somos nosotros. Lo que es importante para mí, yo creo, es cómo nos sentimos nosotras con nuestro acento. ¿Cómo valorizamos nosotros nuestro acento? Si lo vemos como una discapacidad, si lo percibimos como algo negativo en nosotras, si lo percibimos como algo malo, como una deficiencia, claro que si empezamos a pensar eso nos vamos a sentir mal de nosotras mismas, porque el acento es parte de nosotras mismas. Y entonces a veces lo que pasa es de que eso nos paraliza, ¿no? No nos hace tan simple como hacer una llamada por teléfono para pedir información o para dar información, tan complejo como una presentación en grupo, ¿verdad? Entonces, si nos sentimos mal de eso, vamos a tratar de evadir eso, ¿verdad? Tratamos de hacer esto y le dimos a otra persona, por favor, llama por teléfono, o si nos piden que hablemos en público, decimos, no puedo, ¿no? Entonces, es muy importante sentarse con uno misma y explorar cómo sentimos con nuestro propio acento. Y si es un sentimiento negativo, si nos avergonzamos de eso, analícenlo y reflexionen, ¿no? Porque realmente es algo que yo lo veo como una identidad de uno, ¿no? Que yo lo veo como algo a lo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosas, de que hablamos dos idiomas, ¿no? Y que eso es algo bueno y que no todo el mundo tiene esas habilidades. Sobre todo en Ohio, que por ejemplo, las personas no están muy expuestas, personas que hablan con acento, tiene uno a enfrentar más bloques, ¿no? Más desafíos. Yo personalmente las invito a que sienten, exploren y vean cómo se sienten de su acento, ¿verdad? De que hablen como acento, cómo este acento o cómo lo perciben, si esto las está paralizando para hacer algo o no, y si las está paralizando, no dejen que esos sentimientos negativos, esos pensamientos negativos, afecten su potencialidad, porque la potencialidad no se mide con eso. Doctora, una de las cosas que me pasa a mí es que hay unas palabras que no las sé decir y yo las puedo practicar miles de veces, pero cuando las digo, estoy en una presentación o estoy hablando, y yo lo digo mal esa palabra. Eso es común. Eso es muy común. Yo hablo con acento. Yo soy una profesional y yo hablo con acento. Y yo puedo escuchar cuando estoy hablando que está mi acento ahí. Y yo puedo ver las caras de las personas como cuando dicen que dijo, ¿no?
pero no puedo cambiarlo porque como dices tú, no hay palabras que por más que las practicas, el acento está ahí, ¿no? Entonces, lo que yo me doy cuenta es de que las personas empiezan a encontrar unas estrategias, ¿verdad? Para decir esa palabra y que esa palabra se entienda, ¿no? O a veces lo que yo hago es de que cuando ya sé que esa palabra que yo la verdad no sé pronunciar, escojo otra palabra que esté más cerca de la pronunciación. O si de plano tengo que usarla, a veces hasta la aprendo a deletrear para decírselas y que me entiendan lo que está diciendo. Eso es muy común, eso es muy común. Buscarse estrategias, buscar tus propias palabras, pero lo que es importante es que esto no te paralice. Yo cuando empecé Mujer Latina hace 5 o 6 años de milagro podía entrevistar en inglés, porque el temor se hacía cargo de mí. Yo no podía ni siquiera hacer una pregunta. Y ahora es cuestión de aprender. Yo veo que el temor lo he vencido y todavía tengo el acento y todavía meto la pata, pero es el que he vencido de que ya no me da miedo hablarlo, que ya lo controlo. Entonces, eso me parece que es una forma de muchos que tienen temor. Eso me ha pasado a mí. La entrevista en el 2006, yo sueno como un patito que ni se escucha. Entonces yo pienso que es eso, enfrentarlo y saber, bueno, darse cuenta que tiene un acento, pero no dejar que el temor te tome, ¿verdad, doctora? Claro, no dejar que el temor te tome y aparte, a veces tendemos a leer la mente de la otra persona, que no podemos hacerlo, ¿verdad? Y decimos, "Ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy diciendo bien las cosas y todo eso. Y ese temor te paraliza también, ¿no? Entonces, como tú dices, Lorena, la práctica es esencial, es elemental. Entre más lo hagas, más le vas a perder el miedo. Y aceptar tu acento como parte Sí, tuya. además como que no estás sola, ¿no? ¿Cuántas de nosotros estamos en la misma situación? Y hay muchas que están a nivel corporativo y tienen que enfrentarse más retos, además el del acento, ¿no? Claro, que habemos muchas y vemos muchos profesionales y muchas personas que lo hacen y que cuando uno las ve uno presentando con una seguridad, hablando con una seguridad, aunque tengan un acento. Recuerdo que una vez estaba yo escuchando a una psicóloga que también habla con acento, hablando de este tema, ¿no? Y cómo los profesionales en ese círculo, psicología, a veces tenemos que, por el acento, a veces tenemos que, cuando estamos hablando, poner algo de credibilidad antes de hablar, ¿no? Simple y sencillamente porque muchas personas tienen la percepción de que si hablas con acento, Piensa no con tienes el acento. conocimiento, ¿no? Ujú. Lo cual no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿no? Si tú te pones a pensar, también las gentes de Nueva York tienen acento, también las gentes de Miami tienen acento y eso no se cuestiona. Entonces, no cuestionarnos a nosotras mismas tampoco. Hacerlo más, sentirte segura cuando lo haces, practicarlo y aceptar que es parte de ti. Muchas gracias, doctora, por redescubrirnos nuestra potencialidad. Gracias, Lorena, por invitarme.